Les decía el anterior domingo, estos días, que hemos estado teniendo este precioso privilegio de reunirnos, de poder congregarnos. Les decía, me imagino el pueblo del Señor, ¿no?, en el desierto, cuando se reunía también a buscar de nuestro Señor. En unos soles debe ser parecidos, dicen que más intensos todavía. Y hoy día vamos a tener un día soleado y le damos gracias al Señor. Vamos a ser lo más escuetos posibles para que podamos controlar dos temas hoy día: el tiempo y la temperatura. Ajá. Permítame hacer algo especial esta preciosa mañana. Voy a pedir que pueda pasar nuestro hermano Carlitos Rojas y nuestro amado hermano Johancito Oliva. Nuestros amados hermanos hoy están de cumpleaños, hoy mismo, y vamos a pedir al Señor que el Señor me los bendiga, ambos siervos en la casa del Señor, que codo a codo nos acompañan en el servicio en la casa del Señor, y vamos a pedir al Señor que les bendiga. Póngase de pie, acompáñenme por favor. Vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestros hermanos, a Carlitos, Johancito. Señor amado, gracias Padre bueno. Gracias Señor por este día, Señor, especial. Día, Señor, en el que nos alegramos con nuestros hermanos, Señor. Con Carlitos, Señor, con Johancito, Padre. Son siervos en tu casa, Señor. Y yo te doy gracias por ellos, Señor amado. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu unción sobre sus vidas, Señor amado, porque son ejemplo en tu casa, Señor. Y yo te suplico en esta hora que tú los bendigas, Señor. Bendícelos, Padre, de una manera especial, Señor amado. Derrama, Señor, de tu misericordia sobre sus vidas, Señor. Tu gracia y tu paz, Señor amado. Tu rostro, Señor, resplandezca sobre ellos, Señor. Tú, Señor, los has elegido para que sean luz en medio de las tinieblas, Señor amado. Tu luz resplandezca, Señor, en el lugar donde tú los lleves, Señor amado. Padre bueno, te pido, Señor amado, que seas tú concediendo los más preciados anhelos de su corazón, Señor. Y en esta hora, Señor, como siervo tuyo, Señor, como iglesia, Señor amado, nos ponemos de acuerdo, Señor, para bendecirlos. Y los bendecimos diciendo, Señor, que son llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria tuya, Señor. Padre, los bendecimos diciendo que este año es un año de victoria, Señor amado, de conquista, Señor. De conquistar la tierra que tú les has prometido, Señor. De permanecer en ella, Señor amado. Los bendecimos diciendo, Señor, que ellos han encontrado en tu presencia su delicia. En tu palabra, Señor, su deleite, Señor. De tal forma, Señor amado, que tu promesa los alcanza. Tu promesa que dice que son como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas felicidades. Carlitos, querido. Poderosamente, los tocayos. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia.
Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27. Desde el verso 13, la palabra del Señor dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hemos estado desarrollando uno de los temas y subtemas que hemos estado armonizando,
en ese escenario que nos ha ocupado, en poder entender lo que la palabra del Señor nos dice acerca de los problemas, acerca de las pruebas en la vida, en la contingencia. El Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Y en ese desafío que estamos llevando adelante, hemos encontrado varios ingredientes de ese escenario de situación problemática. Y uno de los escenarios que estamos en el que nos estamos ocupando precisamente es el mundo. Ese escenario cuando el Señor le dice: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. En ese mismo escenario, el Señor hace una oración y le dice al Padre, Él ora por sus discípulos y le dice: Padre, te ruego que, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es una revelación muy importante entender de que mientras estemos caminando por esta tierra, nosotros vamos a tener que interactuar en el mundo. Y voy a recordar algo que mencionamos el anterior domingo, por cuestión de tiempo solamente las definiciones. Habíamos mencionado de que el mundo del que estamos hablando, entendiendo, del que nos estamos ocupando, de la expresión mundo, de cosmos, tiene que ver justamente con una expresión muy similar que se llama cosmovisión. Voy a recordar algo. En la palabra del Señor, por lo menos, se utilizan tres significados. Se le da tres significados a la palabra cosmos en el griego. La una es el globo terráqueo, ¿no? Se le dice mundo también en español. A las personas que viven, a la humanidad, se le dice mundo también. Y esas dos expresiones tienen un significado positivo, quiere decir no contradictorio con el reino de los cielos. ¿Está bien? Tanto así que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de las personas que caminan sobre el mundo. ¿Está bien? Pero hay un tercer concepto que es contradictorio. Quiere decir que se contradice, que genera contradicción al reino de los cielos. Y esa expresión tiene que ver con, habíamos mencionado los principios, los antivalores, voy a decir, aunque le llaman valores, ¿no? Los antivalores que gobiernan a todos los que no conocen a Dios. Y ese sistema, eso se llama cosmovisión. Quiere decir, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes? Todos sin excepción tenemos una cosmovisión. Quiere decir, ¿cómo es que yo me desenvuelvo en este mundo que caminamos? ¿Cuáles son los principios que rigen mi hogar? ¿Cuáles son los principios que rigen la educación de mis hijos? ¿Cuáles son los principios que rigen mi trato con mi esposa, la esposa con el esposo? ¿Cuáles son los principios que rigen en tu trabajo? ¿Será que tú estás trabajando y pasa el jefe y pones el Excel, se cruza el jefe, pones el Facebook? Eso, ¿no? ¿Cuáles son tus principios? ¿Delante de quién vives? ¿Delante de quién caminas? Y bueno, a eso se llama cosmovisión. Y el Señor la divide en dos. Dentro de un grupo hay muchas matices de cosmovisiones. En el primer grupo, voy a decir así, está la cosmovisión bíblica. Voy a decir, conforme a lo que Dios nos enseña. Lo digo de nuevo, es la manera que alguien puede adoptar de ver el mundo, de vivir de caminar en esta vida conforme a la palabra de Dios. Eso se llama la cosmovisión cristiana. Los hijos de Dios viven
conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, mi amado hermano, eso hace de manera estricta a alguien ser cristiano o no. Ay, no, también la Biblia lo califica, quiero decirlo, lo clasifica, vamos a decir así. Dentro de los cristianos hay los cristianos que se llaman espirituales y los cristianos carnales. Gálatas nos habla de esos dos escenarios, ¿no? Ahí los cristianos espirituales son los que toman la decisión firme y valiente de vivir conforme a la palabra, estrictamente. No se apartan ni a izquierda ni a derecha y se aferran a la palabra y la viven lo mejor posible, lo mejor que entienden. ¿Está bien? Dentro de ese, voy a ayudarme con la medusa. Vamos a decir aquí, del lado de la cosmovisión cristiana, tenemos, les decía, los espirituales, los hermanos que ponen todo de su parte y van mejorando cada día. No digo que ya hayan llegado, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que estoy en la carrera, voy caminando, voy cada día mejorando. Pero esa es intención la que Dios mira de nuestro corazón, esa actitud. ¿Está bien? Y hay aquí también en este sector, son cristianos, cruzaron de un lado al otro, de las tinieblas a su luz admirable, pero que están teniendo un problema con el mundo. Quiere decir que dentro de su cosmovisión hay aspectos que adoptan de la palabra del Señor y hay otros aspectos que negocian con el mundo. A ver, les doy un ejemplo, ¿no? No es fácil como papá no negociar con el mundo, porque uno tiene ¿cómo puedo decir? La sensación de que va a lastimar a sus hijos, ¿no? Y obviamente uno los ve con sus caritas, ¿no? Ahí que quieren ir a un lugar que no es una bendición. Voy a decir más, no es correcto, no está conforme a la cosmovisión de Dios. Y bueno, vienen, ¿no? Y le dicen a uno, papá, estoy invitado, mira, hay una reunión, después le voy a decir el nombre científico, Confra se llama, ¿no? Entonces me han invitado ahí a la Confra, ¿no? Y están yendo todos mis compañeros, todos mis compañeros. Y obviamente son inteligentísimos, a veces lo hacen inconsciente, otras veces conscientes, ¿no? Porque te miran, ¿no? Con cara de Bambi, ¿no? Y yo me voy a quedar solingo. Y claro, nos da una sensación de que va a sufrir, seguramente, ¿no? Y uno dice, bueno, ya mi hijo, yo he visto a papás, ¿no? Han venido a charlar conmigo. En la consejería, obviamente, tanto yo como ustedes sentimos lo mismo, ¿no? Y temblamos igual, a veces le pelamos, otras veces no, pero vamos intentando hacerlo cada vez mejor. He tenido hermanos que me han dicho, mire pastor, ¿yo qué hago? Yo le digo, bueno, vaya mi hijo, y me quedo orando, pastor, y reprendo y yo digo, esa partecita no estoy entendiendo, digamos, ¿no? Porque es como decir que lo estoy mandando, ¿no? A la boca del lobo y voy a orar para que el lobo no se lo coma, digamos, ¿no? O no se la coma. Entonces, ese negociar con el mundo me hace carnal. El apóstol Pablo dice, hay una lucha interna entre el espíritu y la carne, dice. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, vimos el anterior domingo de que Santiago dice, no os hagáis amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Jesús con Satanás? Ninguna, ¿no? Entonces, bueno,
Ese fue solo el preámbulo de lo que estoy queriendo presentar. Y estoy intentando ser rápido, ¿eh? Por el calor, digo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo hoy día? Permítame hacer este intento de tomar un escenario de la experiencia del apóstol Pablo, de lo que es caminar en el mundo. Aquí hay un paralelo espiritual muy importante entender. Aquí en la porción que hemos leído, estamos ya casi al final del libro de los Hechos, también del ministerio del apóstol Pablo. Él se encuentra rumbo a Roma para comparecer ante César en un juicio que se le hace. Él, como tenía ciudadanía romana, si no ya lo hubieran matado los judíos, él dice: soy ciudadano romano, y entonces no lo podían tocar, digamos, ¿no? Porque era ciudadano romano. Entonces él le dice: bueno, apelaste a César irás. Obviamente no era agarrar un avión y viajar a La Paz, digamos, ¿no? No, esto era echarle un buen trecho de viaje, y así sucedió. Y bueno, entregaron al apóstol Pablo a un centurión para que lo lleve a Roma para comparecer, a él y a otros. Aproximadamente unos 270 personas habían en la nave. Hicieron transbordos, ¿no? Pero ya en el escenario que leemos habían 270 personas en la nave, dice la palabra del Señor. Y bueno, vamos a hacer un análisis hoy día un poquito introductorio para poder, voy a decir así, disfrutar de todo lo que la palabra del Señor nos tiene, por lo menos lo más posible, en esta porción tan preciosa de la Escritura. Permítame mencionar lo siguiente. Voy a leer un verso y luego vamos a ir armonizándolo. Dice: y soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, se iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dígale al de al lado: no mucho tiempo después. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Este viento huracanado, Euroclidón, vamos a ir haciendo paralelos espirituales, ¿está bien? Ese viento huracanado es un viento de mundo. Es una suerte de influencia del mundo. Y debo decirles lo siguiente: lamentablemente nos va a tocar pasar por vientos huracanados llamados Euroclidón mientras vamos caminando por este mundo. Estoy hablando del globo terráqueo. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que enfrentar tormentas, vientos huracanados como que posiblemente no sean ni siquiera consecuencia de nuestras decisiones o nuestras acciones. Hemos estudiado todos estos domingos y hemos dicho de que la decisión es un ingrediente fundamental en nuestra felicidad, en nuestro futuro, en nuestros escenarios. Lo digo de nuevo: las decisiones que yo tomo van a afectar mi vida, mi amado hermano. Las decisiones que usted tome con sus hijos van a afectar su vida, porque usted decide. Por favor, el mundo que propone, no que su hijo decida. ¿Qué es lo que quiere, papito? Quiero esto. A ver, ¿qué quiere comer? No quiero comer. No, mi amado hermano. Hasta que él pueda pues pensar con todas las luces, para que no suene antidiplomático lo que iba a decir, digamos, ¿no? Iba a decir con todas las neuronas, pero por ahí los hermanos se ofenden, ¿no? Hay varios muchachos. Usted tiene que decidir las cosas que son lo mejor para sus hijos, mi amado hermano. Ellos no tienen condiciones, no pueden ni votar. Hoy día Johan cumplió 18 años, mayor de edad, hábil por derecho, ya puede votar, ¿no? Pero cuando nuestros hijos son jovencitos, están bajo nuestra tutela, entonces nosotros tenemos que guiarles, ayudarles y tomar decisiones por ellos. Y tomar decisiones por ellos, mis amados hermanos. Yo sé que el mundo dice: no, él toma la decisión, ella toma la decisión, y va a ver, usted vaya y mire lo que pasó en Estados Unidos, mire lo que pasó en Europa. No diga va a pasar, ya pasó, mi amado hermano. Ahorita ya son los escombros lo que quedan.
porque destruyeron el hogar, los principios fundamentales del hogar. De tal manera que, permítame leer unos versos solamente anteriores para contextualizar. Dice así: dice, ya habiendo pasado mucho tiempo, estoy en el verso 9, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, escuche bien, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, ahora tome nota aquí, mi amado hermano, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo significar, mi amado hermano? En este caminar de la vida van a haber muchos consejos, van a haber muchas voces que te van a llegar al oído, algunas de carne y hueso y otras espirituales, hasta demonios te van a poder hablar. ¿Y qué corrientes van a ser? ¿Va a ser el mundo o el reino de los cielos? ¿Va a ser la sabiduría de lo alto o va a ser la sabiduría terrenal? No sé si me estoy explicando claramente. Lo que estoy tratando de significar leyendo este pasaje es que Pablo le dice al centurión, ¿saben qué? No considero que no es bueno que zarpemos. Ellos entendían de mar. Y le dice, estamos en invierno en esa zona. En el invierno era tiempo de tormentas, era tiempo de que se hacía innavegable. Entonces se quedaban las embarcaciones en el invierno, invernaban y luego cuando ya estaba el agua más tranquila, los vientos corriendo en direcciones correctas, escuche bien, mi amado hermano, porque nosotros tenemos que ser, pues hay que tener sabiduría, dice la palabra del Señor. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué se necesitaba en ese momento? Pablo estaba de preso, ¿no? En cadenas, dice él cuando escribe, por predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiero significar? No estaba pagando una pena de algo que había hecho mal. Por eso les decía, Euroclidón es una tormenta del mundo. Pero como yo estoy caminando en el mundo, esa tormenta me puede golpear a mí también. O sea, voy a las consecuencias, las voy a asumir como un daño seguramente colateral. Desde mismo, mi amado hermano, una elección. Hay una elección y sale alguien elegido. Si el pueblo le peló, entre comillas, vamos a decir así, ¿no? Entonces las consecuencias las vamos a recibir todos, parejos. El sol sale sobre justos y injustos. Entonces, mientras estamos en esta tierra, hay escenarios que los vamos a tener que asumir hasta por daño colateral. Este escenario que nos está presentando la palabra del Señor no era algo que Pablo esté viviendo una consecuencia de algo que había hecho mal, voy a decir así. Sino que más bien estaba justamente yendo a comparecer a César. Y voy a decirle algo, se estaba cumpliendo en él, obviamente tal vez él no lo entendía claramente, se estaba cumpliendo un propósito de Dios en su vida. Cuando él lo llamó a Pablo, el Señor llamó a Pablo y le dijo que él iba a utilizarlo como instrumento para poder hablar a los sabios. Pablo era un doctor en leyes, era exquisito, era un erudito, su mente estaba entrenada en la ley, de tal manera que él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Dios lo utilizó con todo lo que la gracia que le había dado aún antes de conocerlo. Y le dijo que él iba a testificar a las autoridades, a la gente a niveles de poder. Estaba yendo a César para comparecer ante César. Y el Señor le dice, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario que mi palabra toque también las más altas esferas, porque nadie quedará inexcusable. De tal forma que, mis amados hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que Pablo le dice al centurión, no nos conviene partir. Y aquí viene mi amado hermano, dígale al lado, escucha esta parte. Mire, dice que el capitán de la nave, ¿no? Los marineros
Y dice que la mayoría de ellos, voy a leer un poquito más para que usted vea, cuidado con la mayoría, mi amado hermano. En el reino de los cielos no funciona tan democrático el escenario. Hay un tema de dirección de Dios, de autoridad espiritual. Mire lo que dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y ahora tome notas, resáltelo si quiere. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Voy a leer un verso antes, mire el 8, dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Dígale al lado: Buenos Puertos. Ese lugar donde ellos llegaron se llamaba Buenos Puertos, pero no era cómodo. Dígale al lado: no era cómodo. Y es importante que nosotros entendamos, mis amadísimos hermanos, que no siempre son cómodos los buenos puertos, los buenos tiempos de nuestra vida, los escenarios de nuestra vida. A veces nosotros oyendo consejos no sabios, nos sentimos incómodos en un momento de nuestra vida y podemos tomar decisiones arriesgadas. Y nos puede golpear un viento llamado Euroclidón. Hay personas que toman decisiones hablando de lo económico. Están en buenos puertos, están en un buen puerto, mi amado, durmiendo tranquilos, tranquila la familia, todos tranquilos, incomoditos, ¿no? El cuarto, no, el cuarto de 3x4, muy chico, ¿no? No da para jugar fulbito, ¿no? Y entonces, y queremos cuarto de 8x8, ¿no? Y para jugar tú a esconderse, no sé, ¿no? Entonces, y bueno, y nos lanzamos ahí a un crédito espectacular. Ay, de ahí los hermanitos que cobran son espectaculares, ¿no? Después al principio de mes, rin, se va a tu trabajo, se van a tu casa y se cuelgan del árbol. ¿No? Es así, ¿no? Y entonces uno dice: yo estaba en Buenos Puertos, ahora Euroclidón me está dando vuelta, ¿no? Una decisión, mi amado hermano, nos puede golpear de una manera difícil. Y dice la palabra del Señor de que ellos estaban en un lugar que se llamaba Buenos Puertos, pero dice que era incómodo. Y la mayoría, dígale de al lado, la mayoría dijo: zarpemos, esto está medio incómodo, no me está gustando esto. Hay otro lugar más allá que está más cómodo, digamos, ¿no? Y si nos vamos a ver, ¿qué dice el capitán de la nave, ¿no? El marinero principal, ¿qué dicen? Vamos, podemos irnos. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos, creyendo que tenían lo que deseaban. Así arranca el nuevo verso, el verso 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, y yo quiero que usted le diga al de al lado: no mucho después. Mi amado hermano, cuando tomamos decisiones que no son correctas, no mucho después, nos vemos en medio de un viento huracanado llamado Euroclidón. Dígale de al lado: Euroclidón. Usted respóndale: tú lo serás. No. Es broma. Ese viento, mi amado hermano, es un problema, es más allá que un desierto. Euroclidón es más complejo que un desierto, les decía, porque en el desierto usted camina sobre la tierra y ve hacia el norte, ve hacia el sur, ve desierto. Pero en el mar, mi amado hermano, usted está en medio de la barca y ve la tormenta y el escenario se puede poner bien complicado. Tal vez usted hoy me diga: pastor, creo que yo estoy medio euroclinado. Mi problema está complejo. Después de esta cuarentena hemos quedado todos despeinados, ¿no? Medio Euroclidón nos hizo y todos medio así despeinaditos, ¿no? En medio del mar, en medio de una tormenta. Muchas veces, como Pablo,
aún por decisiones que no tomó él, o ni siquiera estaba de acuerdo, pero estaba caminando en esta tierra todavía, y voy a decir, los escenarios colaterales los vamos a vivir, mis amados hermanos, como hijos de Dios, vamos a vivirlos. Mire lo que voy a decir, ¿no? Por eso es importante que el padre tome conciencia de que es importante. El papá de familia con su esposa tome conciencia antes de tomar una decisión. Órela bien, busque la dirección de Dios, porque su decisión puede afectar a toda su familia, a usted, a sus hijos, a todos, mis amados hermanos. No saben cuántas veces he escuchado en testimonios, personalmente podría compartirles testimonios también, porque todos, ¿no? Todos nos hemos encontrado con Euroclidón de una u otra manera, pero he visto muchas veces tomar decisiones que parecían muy buenas decisiones, pero que no armonizaban con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Y al tomarlas, luego vienen las tormentas, complejas tormentas, esos euroclidones terribles. Dice la palabra del Señor: un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, la característica de esta tormenta, de este viento huracanado, es que te arrebata la nave, mi amado hermano. Es un problema que te quita el control. Dígale de al lado, quita el control. Ese problema te va a dejar descontrolado. Dice que les arrebató la nave. Y escuche bien, mi amado hermano. Dice así. Dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento. Esa era una maniobra de la marina, ¿no? Del manejo de los barcos, que la proa es la parte delantera del barco, tiene una estructura especial para romper las olas. Y dice, no pudimos poner la proa al viento. Era para poder enfrentar el escenario de mejor manera, de poder romper las olas. Dice, no pudimos hacerlo. Nos golpeó la tormenta y nos arrebató el control de la nave. Escuche bien ahora lo que dice Lucas escribiendo. Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es un escenario bien complicado. Les decía yo, es una tormenta que te arrebata, es una tormenta en la vida. Yo sé que ustedes me están entendiendo y van a hacer el paralelo a su escenario. Va a ser muy, creo yo, ilustrativo si usted lo puede hacer. Este escenario espiritual, que en el paralelo espiritual, ese viento huracanado, el llamado Euroclidón, dice que les quitó el control de la nave. Y luego cuando no pudieron, ahora miren lo que voy a decirle. Cuando nosotros enfrentamos un problema, lo primero que intentamos hacer es hacer lo que sabemos. Tratamos de resolver el problema con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con lo que aprendimos. Es algo natural. Lo hace usted, lo hago yo, lo hacemos todos, ¿verdad? Enfrentamos un problema y entonces nos acordamos de nuestra abuelita, nuestro abuelito, que hacía mi abuela y lo que estudié, no sé, pues todo lo que me tinque por último, digamos, ¿no? Pero intento resolverlo. Ellos vieron que los golpeó la tormenta, el viento les quitó la nave, quiere decir el control de la nave, y ellos intentaron hacer lo que sabían, eran marineros. Tenían esa expertise en el mar. Y entonces dice que no pudieron hacer lo que sabían. Voy a decirlo de nuevo, lo que sabían no solucionó el problema. Dígale de al lado, lo que sabían no solucionó el problema. Y permíteme decirte lo siguiente, mi amado hermano, este escenario de Euroclidón generalmente no se resuelve con lo que yo sé, no se resuelve con lo humano, se resuelve con el poder de Dios. Porque es un escenario en el que yo necesito el milagro de Dios, que lo imposible se haga posible, pero no lo haré yo. Es un escenario, puede ser de salud, mi amado hermano. Es un escenario que los expertos te dirán, no hay más nada que hacer. Pero entonces el poder de Dios es cuando entra en acción, en ese momento, en nuestras vidas, en lo que estamos necesitando. Te dirá el consejero matrimonial, ya no hay más nada que hacer. Ya no hay esperanza para tu matrimonio, no hay esperanza para tus hijos, no hay esperanza para tu economía. Ese es un escenario de Euroclidón, mi amado hermano.
Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Está escribiendo Lucas, dice, cuando hicimos lo que sabíamos, nos abandonamos al viento, para donde nos lleve el viento. Y entonces quedamos, dice, a la deriva. Ellos sabían lo que estaba pasando, le entendían a la navegación, sabían que estaban en un terrible problema, que sus vidas realmente estaban corriendo peligro de muerte. Entonces no era un michi problema, era un problema de vida o muerte. Eso es Euroclidón, mi amado hermano. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, sotavento quiere decir hacia donde sopla el viento, como se dejaron llevar hacia el viento. Entonces hacia sotavento es, si el viento va de norte a sur, entonces es hacia el sur, digamos, hacia donde está soplando el viento. Entonces ellos agarraron el viento que tome fuerza con las velas y vaya hacia donde estaba yendo el viento para poder ganar espacio. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, quiere decir, el viento iba hacia Clauda y ellos entraron en ese viento. Con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una embarcación pequeña, como un bote salvavidas, pero un poquito más grande que un bote salvavidas. Es una nave, una embarcación pequeñita dentro de los barcos que la utilizan porque el barco no puede llegar hasta la orilla. Entonces llegan lo más cerca posible, suben esa embarcacioncita y en ella van hasta la orilla. Entonces, pero obviamente funciona perfectamente como un salvavidas, ¿no? Entonces dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, el salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte era una región, quiere decir, de dar en los escollos de esa región, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Dígale de al lado, a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave son las herramientas que se utilizan para navegación. Son pesadas, son poleas, son que les permiten manejar y controlar las velas. Entonces les quedaba, voy a decir así, la situación era cada vez peor. Dice que cuando se dejaron llevar, dicen, nos fuimos a la deriva, ya no sabían, a la deriva ya no sabían dónde estaban yendo. Muchas veces en la vida, mi amado hermano, si nos golpea un viento huracanado llamado Euroclidón, yo puedo correr este mismo camino. Lo estaba corriendo Pablo, Lucas y un hermano más que iba con ellos, un hermano de Macedonia que los acompañaba como sirviente de Pablo. Estaban viviéndolo, eran cristianos, eran hijos de Dios y estaban viviendo todo ese escenario. Y entonces ellos dicen, ya nos fuimos a la deriva. Y dice que empezaron a lijar quiere decir a botar las cosas. Todo lo que era pesado, boten. Y empezaron a botar hasta botar lo único que les permitiría controlar la nave. Ese es un escenario de desesperación ya extrema. Ya estamos más o menos en el momento en el que ya me estoy acercando a entender que lo que necesito es un milagro. Que necesito la mano ¿de quién? De Dios. De que ya no voy a poder hacerlo. Entonces ellos empezaron ahí en el mismo pánico y entendiendo además las reglas de navegación. Entonces dice, ellos empezaron a botar los aparejos de la nave. Era todo lo que les permitía, las herramientas que les permitía navegar, controlar, dirigir la nave. Quiere decir que ya dejaron el control, soltaron la rienda. Ya no podrían ni queriendo volverla a controlar la nave. Quedaron ahora sí a la deriva, sin ninguna oportunidad. Estaban realmente complicada la situación. Y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es aquí donde el enemigo va, mi amado hermano.
Dice él, no pareció ni sol ni estrellas. Hay épocas en la vida, mi amado hermano, que usted puede vivirlas sin ver sol ni estrellas, sin soluciones, quiere decir, ¿no? Capaz que hoy le fue mal, ¿no? Y usted dice, ya al día siguiente me fue mejor, llegué a la casa, mi amor, ahora me fue mejor. Nada, aquí no había ni sol ni estrella, ni de día ni de noche. Antes por lo menos dice que tenían la esperanza de que amanezca de una vez, pero acá ni sol ni estrellas. Estaba el cielo completamente nublado, gris. De tal manera dice que perdimos, mire cómo la palabra nos revela, dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hay un dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Ellos quedaron ya sin esperanza. Recuerden que la esperanza es un estado de la fe madura, que nos dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían una, voy a decir así, una fe contraria. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían la certeza de que les iba a pasar lo que no esperaban. Estaban seguros que iban a morir. Ellos dicen, perdimos toda esperanza de salvarnos. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. El objetivo de esta tormenta, Euroclidón, el objetivo del enemigo es justamente que usted pierda toda esperanza. ¿Sabe que muchas veces en la consejería me dicen, ¿sabe qué, pastor? No tengo ninguna esperanza. Hablando de su matrimonio, no creo, pastor. Y yo le digo, no se preocupe. En esta etapa yo le voy a prestar fe, ¿no? Y vamos a hacer las cosas a mi cuenta en fe. Después me devuelve la fe. Pero créame que le digo, para nuestro Señor nada es imposible. Y lo he visto tantas y tantas y tantas veces. Pero miro los ojos de ese varón, de esa mujer, de ese hermano, de esa hermana. Mirarme, decir, ya, pastor. Pero casi con pena de mí, ¿no? Es que no sabe, digamos, ¿no? Sin esperanza. Sin ninguna esperanza. Mirando y diciendo, la verdad que, a ver, a lo que venga, digamos, ¿no? Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Voy a decir lo siguiente, mi amado hermano. Les decía yo que estos vientos huracanados llamados Euroclidón tienen que ver eso como una consecuencia de vivir conforme a lo que el mundo dice que se tiene que vivir. A veces son consejos como el que tomaron ahí, ¿no? Y Pablo le dice, hubiera sido bueno que me hubieran hecho caso. Mira lo que nos está pasando, ¿no? Aprovechó para darles, ¿no? Pero luego los consuela y les dice algo maravilloso. Algo que es lo que nosotros necesitamos hacer, mi amado, en medio del problema. Si todavía usted no está en medio de Euroclidón, pero lo ve que está viniendo a carrera, mejor mientras más antes mejor, no espere, ¿no? A botar las cosas de los aparejos, a lijar la nave, a estar a la deriva, a estar sin control, a estar sin esperanza. No lo espere, mi amado hermano. Haga rápido lo que Pablo hizo. Tal vez se atrasó un poquito el hermano, no lo achaquemos, ¿no? Otra cosa era estar en el mar, pues, ¿no? Me imagino que también él veía, pues tiraba también las cosas, ¿no? Para salvarse, porque era humano como nosotros, pues, ¿no? Entonces digo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dígale al lado, buen ánimo. Ten buen ánimo, te exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas. ¿Sabe qué? A mí me impacta cada vez que veo escenarios en la palabra del Señor, acercarse al Señor, y lo primero que nos dice es, no temas. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque esa es la herramienta, el arma más efectiva que el enemigo tiene. El enemigo lo que va a hacer, permítame por favor desenmascararlo,
Como el enemigo no nos puede tocar, dígale al de al lado, no te puede tocar. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, mi amado hermano. No puede tocar. Y por favor, grábeselo, repítalo. Porque yo sé que predican muchísimo diciendo que sí nos puede tocar. Algunos predican hasta que se puede entrar, ¿no? Y déjeme decirle que negativo, Móvil 8. No puede. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, que el que ha nacido de nuevo, dice, ha nacido no de simiente de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Y él no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Y esa es una palabra que debemos abrazarla. Pero debo decirle algo. De esa buena noticia, permítame decirle ahora una no tan buena. Lamentablemente sí te puede hablar. El enemigo sí le puede hablar a un cristiano. Le habló al Señor, se recuerdan ahí en el desierto. Y lo mismo va a hacer. ¿Y cuál es su objetivo? El primer objetivo estratégico del enemigo, efectivo además, es infundir temor. El enemigo te va a empezar a hablar y va a intentar de muchas maneras. Y debo decirte, mi amado hermano, que tiene algunos miles de años de experiencia. Por eso yo siempre les digo, no juegue ajedrez con el enemigo. ¿Qué quiere decir eso? No empieza, yo pongo aquí, ¿qué te toca? Y no juegue ajedrez con el enemigo. Repréndalo a la primera, porque, hermano querido, tiene algunos miles de años de experiencia. El Señor no dice que nos pongamos, huye, dice, de la tentación. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. No es hablando con el enemigo. No se ponga a hablar con el enemigo, mi amado hermano. Porque el enemigo es gran engañador y tiene muchísima experiencia engañando miles de años. Entonces, lo que el enemigo hace es infundir temor. Hasta ahí los hermanitos estaban ahí temblando, ¿no? No habían comido, estaban en pánico total y absoluto. Militares, habían marineros, militares, cristianos también. También tuvieron miedo. ¿Tienen miedo? Tienen, los hermanos. Y dice Pablo que lo primero que el Señor le envía, el mensaje que le envía, y le dice, no temas. Dígale a su hermano que está a su lado, no temas. No temas. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Sabe qué está diciendo ahí? El Señor va a cumplir su propósito en ti. Dígale de al lado, el Señor va a cumplir su propósito en ti. El que empezó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo, mi amado hermano. No importa si viene Euroclidón, no importa si es error tuyo o es de error del vecino. Quiero que sepas que la misericordia de Dios es grande, extremadamente grande, y se renueva cada mañana, mi amado hermano. El enemigo te va a decir, te equivocaste, ya no es tu culpa. Y usted dígale al Señor, no hable con el enemigo. Señor, son nuevas tus misericordias, Señor amado. Y misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece. Y sabe que, mi amado hermano, lo que el Señor nos quiere decir, mi amado hermano, es que lo que aplicó el Señor en este escenario se llama epieikeia. Lo expliqué en un anterior domingo. Eso quiere decir más que justicia, es misericordia. Tal vez no merecían que el Señor los salve a todos los que estaban en el barco, pero el Señor tiene misericordia. Y voy a decirte algo, mi amado hermano, siento en mi corazón. Tal vez el enemigo ya te engañó, ya te dijo que no había esperanza porque tú te equivocaste, porque fue tu culpa. Pero déjame decirte que el Señor hace nueva su misericordia cada mañana. Y hoy tú puedes disfrutar de la misericordia del Señor. Hoy tú te puedes acercar a Él con un corazón contrito y humillado, decirle, Señor, perdóname. Y entonces tú verás con tus ojos volver a poner al Señor su propósito nuevamente en ti. Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, eso le había dicho cuando lo llamó, ¿no? Años antes, que él iba a llegar a las autoridades. Le dice, es necesario que comparezcas ante César. Tal vez Pablo hasta ahí dijo, porque estoy aquí preso de ir a Roma. Porque uno es así, ¿no? En nuestra humanidad decimos, ¿por qué, Señor, tan bueno que soy? Y por último hasta nos victimizamos, ¿no? Y nos olvidamos de todo lo mal que hicimos, ¿no? Pero déjeme decirle que el Señor le recuerda a Pablo y le dice, el mal que el enemigo quiso hacer, yo lo voy a transformar para bien, como dijo José a sus hermanos, el mal que vosotros tramasteis contra mí, Dios lo transformó para
Para bien, no importa, mi amado hermano. Si te quisieron hacer daño, si lograron afectar tu escenario, Dios lo va a transformar para bien. Lo que necesitamos es volvernos a Él. Dice así, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en una isla. Verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas. Verso 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Mi amado hermano, esta actitud de Pablo es una actitud hermosa, preciosa. Cuando él recibe ese mensaje de parte de Dios, escuche bien, él empezó a confiar en Dios. Él les dijo a todos los que estaban en la nave: yo confío en el Dios a quien sirvo y quien es mi dueño. Yo confío en Él. Y va a suceder como Él ha dicho. ¿Qué es lo importante, mi amado hermano? Que nosotros podamos empezar a confiar en Dios. Que nos acerquemos contritos y humillados, pidámosle perdón, volvamos a su presencia. Y de su presencia recibiremos tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Y entonces dice que Pablo, los marineros, dice ahí en medio de la historia, se dieron cuenta de que ellos no confiaban en Dios, no tenían esperanza y dijeron: vamos a irnos en el esquife, en el botecito ese salvavidas. Y estaban hechos los locos, ¿no? Ahí por el esquife, ¿no? Me imagino hay unos 20, 30 marineros. Obviamente sin los marineros iban a quedar todos en peor situación. Y Pablo los mira y le dice al centurión: si estos se van, que están hechos los que no se van, va a estar difícil que nos salvemos. Ahora quiero que note lo siguiente, mi amado hermano. En estos escenarios de crisis, estos escenarios de problema, nuestra fe va a ser probada. ¿Qué digo nuestra fe? Vamos a tener que dar pasos de confianza en Dios. Vamos a estar tentados a subirnos al esquife. Dígale al de al lado del esquife. El esquife, mi amado hermano, es algo que yo puedo utilizar, una corte de camino, una viveza criolla, algo que no está conforme a la voluntad de Dios, pero que parece que me puede salvar. Y yo voy a tener que decidir: hago esto que no está de acuerdo a lo que dice Dios, pero parece que con esto me salvo, resuelvo el problema, pero no es correcto, es pecado. No es legal, no sé, lo que usted quiera. Y usted va a estar ahí mirando al esquife, ¿no? El esquife, confío en Dios, el esquife, confío en Dios, y la tormenta. El esquife, confío en la tormenta. No es fácil. La mayoría se sube al esquife, ¿no? Y le va peor. Pero dice ahí el centurión ya confió. Mire la actitud. Antes él no tomó el consejo de Dios. Ahora el centurión, en medio de esa tormenta, aprendió a confiar en Dios. Y debo decirte algo, mi amado hermano: Dios todo lo trae para su gloria, para que podamos ser luz, para que otros vengan a los caminos del Señor. Dios lo va a utilizar. Y entonces dice que el centurión dijo: corten los amarres del esquife. Ahora ni él se iba a salvar, porque el centurión pudo haber dicho: bueno, ahorita vuelvo. No, él estaba armado, era un soldado, pues, ¿no? Pero ¿sabe qué dijo? Córtenlo. Aquí confiamos o morimos. Y cortó los amarres del esquife, y se fue esa posibilidad tal vez de utilizar un plan B. Y se quedaron con plan A. Y dígale: el plan A es confiar en Dios. Dígale a su hermano: es confiar en Dios. Y hoy Dios nos invita a confiar en Él, mi amado. Yo no sé tu problema, pero la solución es confiar en Él. La solución es hacerlo conforme a su palabra. Y voy a concluir diciendo lo siguiente, mi amado hermano. Dice que Pablo se paró en medio de ellos. Un hombre de Dios fortalecido ahora. Sabe que en su presencia vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. En su presencia hay plenitud de gozo.
de su presencia nos vamos a levantar con otra actitud. Ya no diciendo hasta aquí fuimos, ya no tenemos esperanza. Nos vamos a levantar diciendo yo sé en quién he confiado. Y va a mirar la tormentanga. Dice que la tormenta venía más fuerte, porque es así el enemigo, ¿no? En lo que queremos confiar con Dios, pongo otra tormenta, ¿no? Otro problema. No sabemos si para la izquierda o para la derecha, digamos, ¿no? Pero dice que Pablo no importaba, porque dice que vino una tormenta más fuerte todavía. El enemigo intenta. Pero dice que Pablo le dice a ellos, no teman. Y dice, no han comido varios días. Mire la preocupación. No han comido varios días, dice, tengan buen ánimo. Dice que tomó el pan y habiendo dado gracias. Y aquí viene otra revelación de la palabra del Señor importante, mi amado hermano. Yo no sé tu escenario, mi amado hermano, pero en el escenario en el que estés, toma la decisión de dar gracias a Dios. Ahí parado en medio de la nave, sin velas, sin no sé, los aparejos podían ser las velas, las poleas, no sé qué fue todo lo que botaron. Algunos expertos dicen que botaron hasta las velas, porque las velas son pesadas, ¿no? Quedaron como en canoa los hermanos. Estaban ahí sin velas, sin canoa, sin nada. Alguno podía decir, está loco Pablo, ¿de qué está dando gracias, digamos, no? Pero déjeme decirle que eso es poderoso en lo espiritual. Pararse en medio de la tormenta y decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú estás en control, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo harás. Gracias, Señor, porque para ti nada es imposible, Señor amado. Para mí ya no hay ni esperanza. Lo que ven mis ojos no tiene ninguna esperanza, pero yo sé en quién he confiado. No está en mí mi esperanza, es en ti, Señor. Y dice que Pablo dio gracias y partió el pan y comió. ¿Sabe qué estaba diciendo? Ese es un acto de ya, es dar pasos de fe, mi amado hermano. Porque usted podría decir, mira la actitud, mi amado hermano. Usted podía, a veces nosotros, digo nosotros porque yo soy, hermano querido, puedo ser pastor, pero soy tan humano como ustedes, mi amado hermano, y enfrento los mismos problemas. Y me tiemblan las choquizuelas igual. Capaz que en algún momento voy más rápido, ¿no? Al Señor. Por ser pastor, me acuerdo, ¿no? Pero si soy pastor, digamos, ¿no? Y me voy corriendo la palabra, ¿no? Y voy al Señor, digamos, ¿no? La actitud, mi amado hermano, muchas veces tenemos esa actitud, ¿no? ¿Y cómo estás, hermano? Yo creo que ya no hay esperanza. Y aquí estoy, digamos, ¿no? Sobreviviendo. Pero vamos, hermano, vamos. No sé, capaz que se me ha olvidado de mí. No sé. La actitud de Pablo fue otra. En medio de la tormenta se paró y dio gracias. Con otra actitud. Le dijo a los otros, tengan ánimo. Yo sé en quién he confiado. Confíen en el Señor. Y entonces dice, partió el pan y empezó a comer. Eso es mostrarle a los demás que yo sí estoy creyendo. Porque pues si confiamos en el Señor, ¿quieres comer? No, no puedo, también he tomado cerrado, estoy estresado. No, mira, me tengo una gastritis que va y viene. No, hermano. Tome acción real de confianza en Dios, en su corazón. Empieza a caminar. Si estaba echado y hoy se levantó porque es domingo, digamos, está deprimido, ahora levántese con otra actitud y dígale, Señor, yo en ti confío. Y empieza a orar, a caminar como si ya tuviese lo que está esperando. ¿Sabe qué dice? Que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Me estoy explicando. Lo que dice es que Dios ya ve lo que va a hacer y por eso las llama como si ya fueran en el presente. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa fe. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú estás en control, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Qué alegría ver cada uno de mis hermanos. Es una alegría, un gozo inefable, Señor. Gracias. Gracias por este calor, Señor. Gracias porque todavía no tenemos aire, Señor amado. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar aquí aún en este calor. Gracias por los que han venido, aún sabiendo que hoy iban a sudar. Gracias, Señor, porque no han venido, Señor, a buscar hombre alguno. Han venido a buscarte a ti y por ti, Señor amado. Gracias, Señor.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Permítanos. Gloria a Dios. Nos gozamos en la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a estar confiados porque Él ya nos ayudó, ya nos libró, ya nos bendijo. Y lo va a hacer de nuevo. Él tiene el control de nuestras vidas. Él es quien allana, prepara el camino. Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios por su iglesia, por la palabra recibida, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Él lo puede hacer una vez más. Y este tiempo vamos a honrar también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, reconociendo que Él ya proveyó, Él ya nos dio, nos da la salud, el vestido. Él tiene el control de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que ni una hoja cae, ni se mueve si no está Él bajo el control. Él sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él lo sabe todo. Confíe que Él tiene el control. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida, por tu grande amor, Señor, con tus hijos. Hoy hemos recibido el alimento que necesitábamos, Señor. Hemos sido alentados y desafiados por tu palabra, Señor. Y por eso queremos darte las gracias, Señor. Y en esta hora nos acercamos a ti, Señor, trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos que hemos apartado, Señor, con un corazón con gratitud, Señor, reconociendo que tú nos lo has dado todo, Señor, que todo es tuyo, Señor, que solo somos administradores, mayordomos, Señor, de lo recibido, Señor, de lo que tú nos das, de la oportunidad que nos das, Señor. Recibe las ofrendas, los diezmos, Señor, que tu pueblo hace llegar al alfolí, Señor, para que haya alimento en tu casa, Señor, para que haya para suplir para cada necesidad que tu iglesia tiene, Señor, que se requiere, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, tú le bendigas en esta nueva semana, Señor. Tú bendigas los trabajos, los empleos, bendiga la obra de sus manos, Señor, que sean 10 veces mejores, Señor. Que esta semana ellos puedan ser los mejores trabajadores, Señor, los mejores empresarios, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice la tierra, el taller, Señor, el consultorio. Bendice lo que tus hijos hagan en esta semana, Señor. Multiplica, Señor, sus ganancias para que sepan, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga una semana bendecida. Dios me lo bendiga poderosamente. Amén.